Hola hermano, espero que te encuentres bien. Es bueno volver a saludarte. Dios te bendiga. Vamos a iniciar el estudio bíblico de nuestra zona. Acompáñame a tu Biblia en Lucas 17, versículo 20 al 21. La palabra de Dios dice así: preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, del 20 al 21. Esta tarde vengo a hablarte a ti acerca del reino de Dios. Y quisiera darte otra cita. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que este día bendigas esta palabra, hables a nuestros corazones y permita, Señor, que tu palabra quede injertada en nosotros para ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La Biblia, hermano, nos enseña que Jesús, cuando llegó a esta tierra, empezó a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Y lo decía de tal forma que decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y déjame decirte que hay una palabra importante para empezar a vivir el reino de Dios, que se llama arrepentimiento. Como ya sabes, arrepentimiento es cambiar de dirección, es dejar de hacer algo equívoco por hacer algo correcto. En el caso espiritual es empezar a caminar en rectitud, en integridad delante de los hombres y delante de Dios. Quisiera continuar preguntándote: ¿en qué reino vives? ¿En el reino de Dios o en tu propio reino? Porque eso va a marcar el cómo vivas tu vida espiritual y tu vida secular. Antes de continuar hablándote del reino, quisiera decirte que en un reino hay dos tipos de personas: el gobernante y los gobernados. Y todo conlleva a cumplir ciertos mandatos o ciertas leyes. El reino de Dios no es la excepción. Hay reglas, hay mandatos que nos llevan a tener una vida santa, íntegra. Y por eso te pregunto: ¿en qué reino vives? Actualmente vivimos en una sociedad donde todas las personas quieren hacer su santa voluntad. Todas las personas quieren hacer lo que mejor les parece. Muchas veces nos llamamos cristianos, nos congregamos en grupos familiares, vamos a iglesias, pero ¿realmente estamos viviendo el reino de Dios en nuestras vidas? Para entender un poco más de esto, quisiera hablarte de la cultura del reino de Jesucristo. En esta cultura, el que gobierna es el Espíritu Santo. Y el que se deja gobernar eres tú y yo. ¿El reino de Dios gobierna tu vida o tú gobiernas la tuya? La palabra de Dios nos enseña acerca de la cultura del reino. Y es muy sencilla, pero a la vez muy complicada. Cuando Juan empezó a predicar, le decía a los soldados: ya no extorsiones. Le decía a las personas: si tienes 2 cobijas, regala una. Jesús le decía al pueblo judío: ama a tu enemigo, ayuda a tu prójimo. Y es que la cultura del reino de Dios consiste en esto, en ayudar al prójimo. El reino de Dios consiste en esto, en amar al prójimo. ¿Cómo saber si yo estoy viviendo o no en el reino de Dios? Sencillo. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o no? ¿Estás haciendo las cosas que le agradan a Dios o no? Déjame decirte
que si las decisiones que tú tomas en tu vida diaria, impactan en las relaciones con tus semejantes, impactan de una manera positiva, de una manera que les ayude a ser mejor cada día, entonces estás haciendo la voluntad de Dios. Déjame decirte que si tus acciones buscan el bien común y buscan el bienestar de tu prójimo, entonces estás haciendo la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, estás viviendo en el reino de Dios. Nuestras acciones, nuestros pensamientos van a determinar lo que somos. Te hablaba de cultura. Culturas es el conjunto de pensamientos, creencias, costumbres o acciones que determinan a una persona. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar determinados por la cultura del reino, que es amar a nuestro prójimo. ¿Cuán importante, hermano, es estar viviendo dentro del reino de Dios? Uno de los versículos principales que te dije al inicio dice: paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. No podemos vivir en el reino de Dios si no tenemos vida espiritual. ¿En qué consiste? La palabra de Dios nos enseña que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Tus emociones, tus acciones, tus palabras, tus dichos, tus pensamientos, ¿los dirige el Espíritu Santo o los sigue gobernando tu cabeza? Porque si mi cabeza, mis pensamientos, mis creencias gobiernan mis actos, quiero decirte que no vivo en el reino de Dios. Vivo en mi reino, donde hago mi voluntad, donde se hace lo que yo diga y no lo que Dios dice. Me impacta lo que Jesús enseñaba. Enseñaba cómo vivir el reino de Dios. Le decía al pueblo judío que éramos lumbreras, que nuestras acciones tenían que glorificar a Dios, que nuestras acciones tenían que reflejar la luz de Dios. Y es que todo va en eso, en la acción. El reino de Dios es acción. Vengo aquí a enlistarte 4 puntos y dice de esta manera: pasos para aprender a vivir en el reino de Jesús. Número 1, la palabra de Dios en Romanos 12:1 dice: renueva tu entendimiento. Este reino, el reino secular o el reino que está en este siglo, es muy diferente al reino de Dios. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios para hacer lo que le agrada. Muchas veces nos podemos conformar con la forma de ser de las personas y decir: no importa, que siga así. Es humano, se puede equivocar. Pero no. Al renovar tu entendimiento puedes decir: yo te acepto tal y como eres, no importa que te equivoques. Así te ama Dios, así te amo yo. Siempre ver por el prójimo. Número 2, obedece la palabra. No solo lo que te parezca o lo que te acomoda. En el reino de Dios tienes que obedecer su palabra completamente. Esforzarte en obedecer su palabra. Número 3, e importante: dale el control de tu vida a Cristo. Muchas veces decimos: oh Señor Jesús, yo te amo con todo mi corazón, pero tú te das cuenta que tus acciones no las determina Cristo, sino las determinas tú. Cuando una acción tuya afecta a la persona que está al lado tuyo, no es una acción que iba dirigida por el Espíritu Santo, es una acción dirigida por tu mente, por tu cabeza.
Número 4, ama a Dios con todo tu corazón. Cuán importante es el amor de Dios. Para aceptar vivir en el reino de Dios, tienes que amar a Dios con todo tu corazón. No podemos hacer algo y predicar otra cosa. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Para entrar al reino de Dios, hermanos, y empezar a vivir la cultura del reino, tenemos que dejar ciertas cosas. Pero déjame decirte que vamos a recibir mejores cosas. Muchas veces no entendemos cómo vivir o disfrutar el reino de Dios. Pero muchas veces tenemos que aprender a vivir el reino de Dios. Déjame decirte que vivir en el reino de Dios es dar el extra. Jesús le decía al pueblo judío: si te piden cargar un costal 1 milla, cárgalo 2 millas. Si te piden prestada la espada, dale la capa. Vivir en el reino de Dios es dar el extra. Es hacer más de lo que la gente espera que tú hagas para que glorifiquen al Señor. De eso se trata, hermanos, de vivir en el reino de Dios. Y no en tu reino, sino vivir bajo la voluntad de Dios, bajo los mandatos de Dios. Déjame decirte que Jesús no nos dejó solos. Jesús dijo: tienes un espíritu de amor, poder y dominio propio para poder hacer las cosas. Recordemos que en Cristo todo lo podemos hacer porque Él nos fortalece. Recordemos que Cristo es el camino y la vida para poder vivir en el reino de Dios. Y quiero terminar con eso diciéndote: el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios debe de estar en tu casa. El reino de Dios debe de estar en tu trabajo. El reino de Dios debe de estar en la relación con tu esposa. El reino de Dios debe de estar en la relación con tus hijos. El reino de Dios es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que baste ya de andar perdiendo el tiempo viviendo como los gentiles, buscando cosas vanas, cosas en las que nos afanamos. En el reino de Dios, hermanos, no hay tiempo para perder el tiempo. En el reino de Dios, lo único que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, que convierta el alma y que nos conviene a nosotros para ganar la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Dios, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia. Te pido que sigas bendiciendo a mis hermanos, que los sigas guardando y protegiendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.